Celebran hoy con diferentes alternativas y a través de las redes sociales el Día Internacional de los Museos. Conmemorarán en todo el país este 19 de mayo el aniversario 125 de la caída en combate de José Martí. Y desarrollan diversas iniciativas para la producción y circulación del arte en la actual etapa de aislamiento social. Saludos desde La Habana, es lunes 18 de mayo de 2020 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. En todo el mundo se celebra hoy el Día Internacional de los Museos sin la habitual afluencia de público, por lo que se recurre a múltiples actividades virtuales debido a la pandemia de la COVID-19. La conmemoración anual auspiciada por el Consejo Internacional de Museos busca sensibilizar al público sobre la utilidad de estas instituciones como medios relevantes para el aprendizaje, el enriquecimiento e intercambio de culturas, el entendimiento de la historia, la cooperación y la paz entre los pueblos. Ellos atesoran la memoria histórica, son sitios del reencuentro con el pasado. Los museos constituyen fuente de conocimiento y espacios que posibilitan un acercamiento a la historia. Hoy, cuando se celebra el Día Internacional de los Museos, es un día para resaltar la función y labor de estas instituciones. Desde que en 1977 el Consejo Internacional de Museos tuvo la idea de tener un día a nivel mundial para festejar a los museos, se ha desarrollado a partir de esa fecha una importante labor en todos los museos del mundo para tratar de demostrar, encaminar a través de un tema que cada año se tiene, el trabajo o las líneas a seguir en cuanto al acervo museológico del mundo entero. Ante la actual circunstancia epidemiológica, nuevos retos y nuevas estrategias implementan los museos para acercar sus propuestas al público. Para museólogos, técnicos y especialistas de estas instituciones, la COVID-19 no pone freno a su labor. Continuar acercando sus muestras es el propósito fundamental. El lema de este año es muy importante. El lema de este año es el Museo por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Es decir, que ver la igualdad desde el punto de vista de la diversidad y la inclusión. Y por supuesto, nuestro país tiene muchas cosas ganadas en relación a la igualdad, a la diversidad y a la inclusión. Y tenemos el inconveniente de estar viviendo esta situación de pandemia que vive el mundo, por lo tanto no podemos desarrollar esta celebración como es normal, ¿no? Y común que se haga. Pero se está desarrollando importantes actividades utilizando el trabajo que pueden aportar las redes sociales, se están poniendo fotos de museos, se están exhibiendo a través de las redes visitas virtuales de muchos de nuestros museos, se están haciendo los famosos retos que piden a veces las redes sociales y que ha demostrado que el museo no solo son sus objetos, sino que el valor mayor de los museos está en su gente. Las redes sociales constituyen hoy el principal escenario para mostrar y visualizar sus bienes y a la vez lograr una interacción con el público. Iniciativas como las del Museo Nacional de Bellas Artes posibilitan un diálogo con las obras que conforman sus muestras. Celebrar, aunque de manera diferente, el Día Internacional de los Museos es una manera de reafirmar el sentido e importante función de estos espacios que nos posibilitan un encuentro con el pasado desde el presente. Y habitualmente los museos abren cada 18 de mayo sus puertas al público de forma gratuita, pero la actual contingencia sanitaria lo impide este año. No obstante, desde nuestro noticiero le invitamos a conocer un sitio que deviene escenario natural para promover los valores de la cultura aborigen. Tras los pasos de nuestros ancestros taínos, llegamos al Museo Arqueológico Cueva El Paraíso, un atractivo escenario natural donde confluyen historia y cultura. El museo está estructurado en 3 salas. La primera se pueden observar toda la cultura material de nuestros aborígenes, representado por hachas de piedra, restos de alimentos, ídolos,
una serie de artefactos utilizados para la pesca. La segunda sala muestra una serie de petroglifos que realmente eran grabados que hacían antiguamente nuestros antepasados, donde la temática principal es el hombre y los animales vistos dentro de su punto de vista cosmovisivo. Más adelante se sube al tercer nivel, donde está la sala que es específicamente el cementerio, que se pueden observar los esqueletos, están enterrados en posición fetal, una posición utilizada en la época precolombina, para designar de que como han llegado a este mundo van a regresar. Complemento de las costumbres y tradiciones precolombinas que aquí coexisten son la flora y la fauna, con especies endémicas como la guapira, el ficus philodendron y este pequeño urocóctido. Otra de las maravillas que te proporciona el museo es una vista panorámica de la primogénita desde un mirador que se erige en el pináculo de la cueva. Hoy la pandemia que asola al mundo impide que visitantes nativos y foráneos lleguen hasta esta gruta de origen freático, convertida en museo, y sean testigos de las raíces de quienes habitaron primero en el archipiélago cubano. Las huellas indígenas en Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa permanecen gracias al Museo Arqueológico Cueva El Paraíso y otras instalaciones que atesoran el patrimonio histórico-cultural de la población taína radicada en la Primada de Cuba. Desde Baracoa, Nubis Moreira Rodríguez, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de comunicación. Lo hacemos por el portal de Radio Habana Cuba, que informa que el 22º coloquio Voces de la República, auspiciado por la filial de la Sociedad Cultural José Martín Santi Espíritus, se sesionó por vez primera en edición virtual a causa del aislamiento social provocado por la COVID-19. Investigadores del país, respetando el llamado a quedarse en casa, remitieron sus estudios, en tanto otros compartieron sus opiniones en el perfil de la red social Facebook del evento, único de su tipo en Cuba. El encuentro analizó varias aristas de la historia de nuestro país desde 1902 hasta 1958. Por su parte, Prensa Latina informa que el Ballet Nacional de Cuba celebra el aniversario 150 de la creación de Copelia, uno de los clásicos presentes en el repertorio de todas las compañías de esta manifestación en el mundo. El conjunto de gran tradición en los clásicos expone desde este lunes en su sitio web y en sus perfiles de Facebook e Instagram una serie de fotos y textos en torno al libreto, la música, la coreografía y la historia de esta pieza en Cuba, entre otros materiales de interés. Y cerramos en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que Mariposas, el más reciente fonograma de la diva del Buenavista Social Club Omará Portuondo, llega a las principales plataformas digitales de la mano de Biz Music, sello discográfico de la empresa de promociones artísticas y literarias Artex. El álbum está compuesto por temas del joven cantautor Jesse Suárez e incluye una canción del reconocido trovador Silvio Rodríguez, de acuerdo con la información ofrecida por el Instituto Cubano de la Música en sus redes sociales. Hermosa dama, Habana. Y con un fragmento de una de las interpretaciones de Omará Portuondo cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. En nuestra pausa les recomendamos la lectura como opción de esparcimiento y precisamente en el próximo segmento informativo también lo dedicaremos a la literatura. En menos de un minuto estoy de vuelta. Volvemos a encontrarnos en otra invitación a la lectura, en estas circunstancias en las cuales ni siquiera puedo invitarlos a una librería o a una biblioteca, sino más bien recordarles que debemos quedarnos en casa y bajar los libros que les sugiero que están en la red. Hoy vamos a hablar de un clásico de la novela europea del siglo XIX, una de las primeras novelas de Honorato de Balzac. Me refiero a Papá Goriot, que es la historia de uno de los grandes personajes de Balzac, un personaje muy identificado con él mismo, Eugenio de Rastignac, quien tiene que vivir en la pensión Beaucaire, en los arrabales de París, en un estado casi cercano a la miseria, y desde allí conocer a Papá Goriot, conocer a Vautrin y conocer a una serie de personajes del mundo de la aristocracia francesa. En esta novela, Eugenio de Rastignac pretende penetrar el mundo de la aristocracia
y hasta cierto punto lo consigue, pero también observa la dura realidad para papá Goriot, un hombre amantísimo que ha dedicado toda su vida y toda su fortuna al resplandor de sus 2 hijas. El mundo que describe Balzac es el mundo del arribismo social, el mundo de la lucha de clases, el mundo de los intereses mezquinos. Le recomiendo encarecidamente Papá Goriot. Es una novela que se deja leer muy bien, que tiene una belleza de estilo y que tiene también la grandeza del propio Honorato de Balzac, cuando nos dijo en una ocasión que la novela es la historia secreta de las naciones. Este domingo Venezuela conmemoró el centenario de uno de sus más influyentes poetas y periodistas, Aquiles Nazoa. Los vínculos de este intelectual con Cuba son significativos y fue también un humorista de fina sensibilidad. La revolución cubana ha levantado, en lo alto de la Sierra Maestra, una bandera de fraternidad que ha convertido a los pueblos de América en pueblos viajeros. Escribía Aquiles Nazoa en 1961. Es un fragmento de su libro Cuba, de Martí a Fidel Castro, en el que el poeta y periodista venezolano se refería a la continuidad del pensamiento martiano en la obra de Fidel y alertaba sobre la pretensión de ciertos historiadores de despolitizar la creación del héroe nacional cubano para circunscribirlo a su faceta más cómoda, menos influyente en las batallas de los pueblos del continente por su plena dignidad. A 100 años de su nacimiento, algunos solo quieren ver en Nazoa al fino humorista, autor de deliciosas crónicas y estampas. Y ciertamente, Nazoa supo aprender el espíritu de su gente, los valores de la cultura popular venezolana, pero fue también un intelectual comprometido con los desafíos de ese pueblo, con sus demandas y justas aspiraciones. No en vano, es ahora mismo emblema de las fuerzas progresistas en ese país y en el continente. Los vínculos de Nazoa con Cuba van más allá de su libro esencial. Aquí vivió un tiempo en los años 40, estuvo muy vinculado a publicaciones humorísticas. Después del triunfo de la revolución, ofreció conferencias sobre Cuba y su historia y colaboró con Casa de las Américas. El declamador cubano Luis Carbonell popularizó aquí uno de sus textos, que ha hecho reír a varias generaciones de cubanos. Nos encontramos en los aristocráticos salones del Club Campestre Los Cuartillos la tarde de un domingo. En el salón de recreo, algunos de los miembros más distinguidos juegan dominó. Todos están sin saco, con el sombrero puesto, las elásticas caídas sobre los fondillos, los pantalones desabrochados a la altura de la barriga y un cigarro detrás de la oreja. A más de 45 años de su muerte, en un accidente de tránsito, Aquiles Nazoa sigue hablándonos en presente. Es el privilegio de los clásicos. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Y de la literatura y sus protagonistas seguimos hablando en los próximos minutos, pero ahora por intermedio de la colega Magda Resic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona, recibimos hoy a uno de los más notables escritores del género ciencia ficción que ha tenido Cuba en todos los tiempos, un joven que ya peina canas, pero sin dudas es un joven, para no avejentarnos nosotros mismos, que se ha consagrado a este género y que sin duda su formación anterior, donde la física fue objeto de estudio durante muchos años, ha contribuido a ese modo en que él interpreta la literatura. Estaremos hablando de ese asunto. Se formó en el curso de técnicas narrativas del Centro de Formación Literaria Nelio Jorge Cardoso, que tan buenos escritores ha dado a nuestro país. Y es además un autor muy premiado y reconocido con todos los premios que se conceden a la ciencia ficción en nuestro país, apareciendo en las antologías y en las publicaciones relacionadas con el tema. Él nos acompaña hoy también para hablarnos de sus más recientes producciones y se trata de Eric Jorge Mota, a quien mucho agradezco que nos acompañe en primera persona en el Noticiero Cultural. Bueno, muchas gracias por esa presentación espectacular que me has dado. La que mereces, la que mereces. A ver, estudiaste física, te licenciaste en física y sin duda
la física debe estar contribuyendo mucho, y ese conocimiento de lo científico de verdad a la escritura. Por supuesto, de alguna manera. Yo nunca he dejado de ser físico. Yo, antes de escribir un cuento o meterme en el proyecto de una novela, me leo un libro de física. Leo algo de física. Muchos amigos que estudiaron conmigo me dicen que yo realmente no soy un escritor, que yo soy científico igual que ellos, solamente que publico más. Con eso sucede que la manera de, una vez que tú te vuelves científico, que estudias ciencia, no puedes dejar de ver la vida de una manera, de esa forma. Y los escritores son simplemente personas que tienen una historia aquí y la tienen que contar. Y la historia que yo tengo aquí es absolutamente científica, por eso he escogido precisamente el género de la ciencia ficción como para expresar mi arte y ir un poco más allá, no solamente la divulgación científica o la parte técnica. Y pasará como con Julio Verne, que predijo adelantos de la ciencia que quizás los lectores se reían en aquella época y hoy son realidad. Bueno, con eso lo que sucede es, eso es una gran carga y una gran responsabilidad para los escritores de ciencia ficción, porque tiene que ver con nuestro trabajo, es pensar en el futuro. Y incluso, preferiblemente, pensar en el futuro que no nos gusta, el futuro que no queremos para nosotros, pero que hay que alertar a las personas del presente. Y entonces suele pasar que a veces hay muy malos lectores, y esto es una especie de promoción a la lectura, hay malos lectores que no se leen determinados libros y entonces la humanidad termina en determinados puntos. Y bueno, la situación actual del mundo puede parecer que para un escritor de ciencia ficción es algo interesante, pero en lo absoluto. Hace 10 años hace 20 años hablar de que los teléfonos podían estar en el bolsillo, era ciencia ficción, era sencillo hacerlo. Y hace 10 años hablar de que el mundo completo iba a estar en cuarentena, también era cosa de ciencia ficción. Pero ahora yo tengo que pensar en la literatura que voy a hacer para las personas de aquí a 10, 20 años. Y entonces la humanidad me pone el trabajo más difícil, realmente. Sí, y esto, Eric, este mundo de la ciencia ficción también ha tenido muy diversos modos escriturales, pero ¿qué manera de escribir prefieres tú? ¿Cómo atrapar al lector desde la ciencia ficción? Mira, yo cuando escribo trato de ser yo mismo, trato de decir simplemente lo que yo pienso. Hay muchas maneras, muchos públicos, hay una manera de hacer ciencia ficción muy orientada a los gadgets, a las novedades, a la técnica, hay otras que es mucho más profunda. Yo prefiero conectar con las personas, hablar de sentimientos más reales, hablar de la vida diaria, y lo hago en términos de ciencia ficción. Y a veces me ha pasado que estamos editando un libro y me dice, pero esto tiene un problema, esto es una nave espacial y estos tipos hablan como cubanos. Claro, esa es la idea. Este libro que tengo en mis manos, Crónicas del Hipercosmos, es el libro más reciente publicado. Sí. Y se presentó en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Exacto. ¿Y de qué va este libro? Bueno, ¿Cómo podemos enamorar al lector en esta travesía? Bueno, esto es una cuarta entrega de lo que fue el primer libro que publiqué. Fue el primer libro que publiqué que fue premio Edad de Oro en 2007. Era una historia que se desarrollaba básicamente en una escuela en el espacio, y era una prueba de revalorización. Yo quería ponerle revalorización al libro, pero en la editorial me dijeron que no se puede a los jóvenes incitarlos a que vayan a la revalorización, parece que. Y entonces, y sucede que gustó la historia, me gustó a mí, muchas personas insistieron en que tenía que terminarlo, y bueno, ya voy por el cuarto libro, ya se graduaron. ¿Y sigue la saga? Tiene un libro más. Tiene un libro más, que es en el que estás empleado ahora escribiendo. Es el que estoy escribiendo en este momento. Bueno, pues yo mucho quiero agradecerle a Eric Jorge Mota su presencia en nuestro espacio y que nos acercara a este universo de la literatura de ciencia ficción que en Cuba
tiene muy buenos exponentes, pero que sin dudas en él tiene uno de esos escritores a seguir, porque marcará pautas y nos regalará para el futuro lo mejor de la ciencia ficción que se pueda crear aquí. Aunque el universo contemporáneo le está subiendo mucho la parada mota, tendremos de él muy buena literatura en el futuro. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer entonces otra pausa en nuestro informativo y en el próximo segmento abrimos un ciclo de entrevistas para acercarnos a la vida y obra de José Martí a 125 años de su caída en combate. Creo que en tiempos difíciles, para muchos desgraciadamente apocalípticos, la respuesta ideal es mesura y solidaridad. Por eso, gracias infinitas a aquellos que por nosotros piensan con mesura y a aquellos que de una manera altruista, en cualquier latitud del mundo, están arriesgando sus vidas por salvar las nuestras, por mantener nuestra salud. En homenaje a José Martí, en el aniversario 125 de su caída en combate, la Casa de las Américas pone a disposición de los lectores en formato digital Iniciación a Betances del relevante investigador francés Paul Strat, los vínculos con Martí del intelectual y luchador puertorriqueño y la colaboración que se tejió entre estos dos grandes hombres para lograr la independencia de las Antillas se detallan en esta monografía que se da a conocer ahora por vez primera en nuestro idioma. Y esta semana nuestra sección Contrapunteo se acerca precisamente a su vida y obra. Martí fue en el amplio sentido de la palabra un libertador, un hombre que desde su universalidad no solo proyectó sus ideas en la independencia patria, también en el bien común, nuestra América. Por eso Martí es nuestro mejor político, porque en su desprendimiento absoluto impidió caer en la recurrencia de los líderes anteriores y posteriores a él, una pasión y entrega a su pueblo difícil de sostener, de imitar. Yo diría que ese liderazgo comenzó cuando Martí en Cuba, cuando su regreso tras el fin de la Guerra de los 10 años, comenzó a conspirar e inclusive fue elegido como vicepresidente de un comité revolucionario en La Habana que se pretendía que organizara toda la preparación clandestina para una nueva guerra, que fue la Guerra Chiquita. Después, en sus años en Nueva York, yo diría que esto aumentó, porque Martí fue un estrecho colaborador de Calixto García al llegar allá en 1880, quien inclusive lo dejó al frente del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York cuando Calixto García vino a la Guerra de Cuba. Y a partir de ese momento Martí será cada vez más y de manera creciente uno de los líderes de la emigración cubana. El 25 de marzo de 1895 en la ciudad dominicana de Montecristi, Máximo Gómez y Martí firmarían el Partido Revolucionario Cubano a Cuba, el Manifiesto de Montecristi. El documento recogía los principales motivos y aspiraciones de la guerra independentista iniciada en Cuba el 24 de febrero de 1895. Sería el propósito primordial, al tiempo que se pretendían refutar las propagandas que el gobierno colonial y las instancias reformistas y conservadoras lanzaban sobre la guerra iniciada. De estas ideas se erigiría uno de los textos más independentistas y previsores de la historia cubana. Todo eso, que además son ideas que Martí expresó repetidas veces en sus artículos de Patria, pues está sintetizado en el Manifiesto de Montecristi. La guerra, como sabemos todos, comenzó el 24 de febrero de 1895. A un mes exacto prácticamente, Martí está escribiendo en Santo Domingo, a donde se había dirigido para después, como sucedió, venir a Cuba, pues sintetiza las ideas básicas de Martí y yo diría el gran proyecto revolucionario de alcance continental y hasta universal que Martí otorgaba a esta última guerra por la independencia cubana. El Manifiesto de Montecristi devendría además prueba irrefutable de la madurez alcanzada por el movimiento independentista al fuego de la contingencia de los 10 años. De esta forma, el manifiesto se inmortaliza como la expresión más reveladora de la esencia que definió el actual del Partido Revolucionario fundado por el apóstol. Y el amor es la energía
que va a mover esa guerra, porque se va a hacer por el bien mayor del hombre, no solo por el bien mayor de los cubanos. Y esa guerra va a dar un lugar a los españoles que viven en Cuba, les va a abrir las puertas a un régimen político y social, inclusive mejor para esas personas. Pero esa guerra además va a igualar a todos los cubanos, no importa el color de su piel, no importa la clase. El manifiesto de Montecristi refleja el espíritu y la doctrina inherentes a la labor realizada por el Partido Revolucionario Cubano desde su fundación en enero de 1892, y es en esencia un documento de gran precisión y perspectiva, desde la conciencia y las condiciones sociohistóricas concretas que conducen a la reanudación de la lucha independentista en 1895. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Mañana nos acercaremos a las circunstancias de la muerte de José Martí a través del testimonio del investigador Rolando Rodríguez. Y como siempre le digo, usted puede participar de nuestro segmento esta semana para compartir sus criterios sobre la vida y obra de nuestro héroe nacional. Si nos escribe a la dirección electrónica contrapuntonc@cuarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en la página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural. Cuba. Y el encuentro Primavera Teatral, que habitualmente se desarrolla en la provincia de Granma, reordena su estrategia para, desde casa, desarrollar sus jornadas del 20 al 23 de mayo. La cita, que posee carácter anual, contará esta vez con la presencia de importantes artistas y agrupaciones de casi toda Cuba, México, Venezuela, Colombia y Dinamarca. El Primavera Teatral llega a su 19ª edición. La actual coyuntura epidemiológica obliga a sus organizadores a reordenar estrategias en pos del encuentro, que ahora tomará plataformas digitales. La convocatoria circuló por páginas de medios de difusión masiva, así como sitios oficiales de la Dirección de Cultura y las Artes Escénicas en Granma. La misma invitaba a participar a agrupaciones y personalidades de todo el país. Colectivos teatrales, actores y actrices en solitario provenientes de México, Colombia, Venezuela y Dinamarca, así como varias provincias cubanas, enviaron ya pequeñas obras de estreno y reposición que podrán ser disfrutadas durante los días del encuentro. Teatro Tuyo, La Barca, Pálpito, Polichinela, Luz de Luna, Nuestra Gente, Batida Teatro, Andante, Colectivo Teatral Granma, Tiempo, Guiñol Pequeño Príncipe, Alas, Olimpia y la Guerrilla de Teatreros figuran en la nómina de los participantes. Igualmente habrá talleres de actuación y técnicas de clown que serán ofrecidas por Ernesto Parra y profesores de actuación de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Oye, ¿y qué cosa es Primavera Teatral? Ay, mija, yo te lo he dicho más de 1000 veces. Es una fiesta de teatro que hay en la ciudad. Vayamos. La Primavera Teatral surge en el año 2000 por iniciativa del Guiñol Pequeño Príncipe, con la premisa de propiciar intercambios entre artistas titiriteros y su público. Luego amplió horizontes hasta llegar a ser lo que es hoy, una cita referencial del teatro para niños y adultos en la región oriental cubana. Jacqueline Pérez y Susel Domínguez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la celebración hoy del Día Internacional de los Museos. Destacamos la conmemoración en todo el país este 19 de mayo del aniversario 125 de la caída en combate de José Martí, y le contamos de diversas iniciativas para la producción y circulación del arte en la actual etapa de aislamiento social. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Recuerda que nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Barca.